Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de la zona horaria en la que os encontréis. Quería agradecer la invitación tanto al comité organizador como científico una vez más de poder estar aquí en este segundo curso virtual de bronquiectasias y nada más que felicitaros. Yo creo que es un curso que se va a consolidar año tras año y agradeceros que siempre tengáis en cuenta el rol del fisioterapeuta y enfatizar esas acciones beneficiosas que podemos generar en los pacientes con bronquiectasias. Mi charla va a estar encaminada a intentar ayudar al manejo de esas secreciones bronquiales hiperconcentradas con el uso de las soluciones salinas y para eso he dividido la charla en 3 bloques. El primero de ellos es determinar si de verdad tenemos una hiperconcentración de la capa mucosa en pacientes con bronquiectasias, seguido de esos potenciales beneficios fisiológicos que podemos encontrar con el uso de las soluciones salinas, ya que intuyo que esos efectos clínicos ya han sido abordados en una charla anterior por mi compañera Martina. Así como finalmente dar algún tipo de consejo en caso de que queramos en un futuro llevar a cabo ensayos clínicos con soluciones salinas, justo para evitar de nuevo que aparezcan resultados no del todo beneficiosos, ¿no? para nuestros pacientes. ¿Comenzamos? Vamos allá con el primer bloque. Recientemente se ha publicado un artículo que aborda el análisis macromorfológico y molecular de la fisiopatología en bronquiectasias gracias a muestras de tejido pulmonar de pacientes que presentaban bronquiectasias. Y los hallazgos son muy interesantes. Estos autores quisieron enfatizar el rol fisiopatológico que nos encontramos en las vías aéreas de menor calibre, que a su vez se podían dividir en dos, las más proximales y las más distales acorde a ese diámetro, ¿no? Y lo que encontraron estos autores es que aquellos bronquiolos considerados más proximales, en caso de que tuviésemos una dilatación bronquial, lo que encontraron es una sobreexpresión de las mucinas 5B y AC, lo que determinaba es un incremento de esas células secretoras, mientras que en sujetos normales o sujetos con bronquiectasias en regiones donde encontrábamos esa dilatación, esto no ocurría. A su vez, en aquellos bronquiolos considerados más distales, lo que nos encontrábamos es que en esos pacientes no había esas dilataciones, pero aún así nos encontrábamos que había una desregulación, porque teníamos un incremento de las mucinas 5B, lo que no pasaba con las 5A. Todo esto determinaba la presencia también de esos tapones mucosos o placas mucosas que lo que van a hacer es ocluir casi en su totalidad la vía aérea, así como generar un ambiente de hipoxia. Por lo que estos autores determinaron que independientemente en las vías aéreas de pequeño calibre lo que nos encontrábamos es una hiperestimulación de esos genes que van a dar lugar a una estimulación de las células secretoras que generan ese ambiente epitelial de hipoxia, condicionando también un ambiente inflamatorio, especialmente modulado por la interleuquina 1 beta, en el que su expresión era mucho mayor en esos tapones mucosos encontrados en ese tejido pulmonar. Y adicionalmente lo que nos encontrábamos es también una reducción de la estimulación de esos genes que se encargaban de regenerar los cilios. Así que podemos intuir que condicionando todo esto de forma común, de forma inclusiva, lo que nos vamos a encontrar son una capa mucosa que va a estar hiperconcentrada y no solo en los bronquios proximales, sino que también esta faceta, esta característica también se da en vías aéreas de pequeño calibre. ¿Y qué condiciona? Pues al final, si tenemos un incremento del espesor, de la concentración de la capa mucosa, lo que va a condicionar es que la presión osmótica de esa capa va a ser superior a la capa periciliar, lo condicionando que es una compresión progresiva hasta que puede que incluso llegue a adherirse esa capa mucosa con el epitelio, donde en esta situación está claro que el sistema ciliar no es capaz de funcionar correctamente y lo que nos vamos a encontrar es un acúmulo, ¿no?, de esa capa mucosa con dificultad de llevar a cabo el adecuado transporte mucociliar.
Y esto se da en pacientes con bronquiectasias. Pues ya en el 2019 Ramsay publicó un artículo en referencia a justamente esto, la presencia de una capa mucosa hiperconcentrada y su repercusión en el pacientes con bronquiectasias. Esta hiperconcentración de la capa mucosa se evaluó en este estudio a través de 3 parámetros indirectos: la concentración de sólidos, la concentración de mucinas, así como la presión osmótica. Como veis en la tabla, había 2 cohortes diferentes de pacientes con bronquiectasias y también se compararon con muestras de sujetos sanos. Como podemos observar en la tabla, el porcentaje tanto de sólidos como la concentración de mucinas como la presión osmótica era significativamente superior en las cohortes de bronquiectasias en comparación con los sujetos sanos, indicando que existía esta hiperconcentración. Pero es que además, si comparamos estos datos obtenidos, sobre todo de la cohorte de los 99 pacientes, con datos que tenemos de otras patologías, con EPOC, fibrosis quística y distinesia ciliar primaria, podemos observar que en esta tabla estamos justo en el medio. Es decir, la cantidad de mucinas, la concentración que tenemos en la capa mucosa en pacientes con bronquiectasias es superior a los pacientes con EPOC y tampoco estamos muy distantes de lo que serían los pacientes con fibrosis quística o pacientes con distinesia ciliar primaria. Por tanto, está claro que las bronquiectasias forman parte de esa globalidad de patologías obstructivas, patologías muco-obstructivas. ¿Y se relaciona esta hiperconcentración de la capa mucosa con la severidad de la enfermedad? Ramsay lo que hizo es intentar correlacionar esa concentración de sólidos presente en las muestras de los pacientes con bronquiectasias, recordando que son 99 los pacientes incluidos, y los evaluó con 2 parámetros relacionados con la severidad de la enfermedad. El primero con el Bronchiectasis Extended Score a través de los tags de alta resolución, en cómo podemos observar teníamos una relación positiva y moderada en este sentido. Y también con la función pulmonar, en donde observamos que esta vez la correlación es negativa y tiene un menor nivel de fuerza, ya que podría clasificarse como una correlación pequeña, pero que vemos que sí que hay cierta correlación tanto con los 2 parámetros relacionados con la severidad de la enfermedad. Y también en un abstract preliminar que se presentó en el pasado congreso de la ARS, lo que intentamos relacionar era esa concentración de sólidos, si podríamos relacionarlo con un score no validado de severidad, como es el Bronchiectasis Severity Index. Y como vemos, aunque el número en este caso de sujetos incluidos era pequeño, podemos ver que existe esa correlación también positiva y categorizada como moderada. Así que, teniendo en cuenta estos hallazgos, sí que parece ser que esa concentración de la capa mucosa está relacionada con la severidad de la enfermedad en bronquiectasias. Y con el nivel de actividad de la enfermedad, un nuevo concepto en el que tenemos que intentar hacer hincapié, ya que muchas veces la severidad con el nivel de actividad no está relacionado al 100%. Esa actividad de la severidad, esa actividad de la enfermedad la podemos determinar con la presencia de exacerbaciones, sintomatología del paciente, la purulencia o la coloración del esputo, así como el estado inflamatorio. ¿Y se relacionan estos posibles biomarcadores de actividad de la enfermedad con la hiperconcentración de la capa mucosa? Pues vamos a verlo con el primero de ellos, con la coloración del esputo. Una compañera del Hospital Clínic de Barcelona, en España, presentó resultados preliminares en el Congreso Europeo, en que, como vemos, lo que intentó es ver si existía una asociación entre esa concentración de sólidos en pacientes con bronquiectasias y la clasificación siguiendo la escala de Murray entre mucoide, mucopurulento y purulento. Como podemos ver, a pesar de que había pocas muestras clasificadas como mucoides, sí que vemos una clara distinción entre esas muestras clasificadas como purulentas con respecto a la concentración de sólidos presentados. Así que no solo la escala Murray es un biomarcador muy útil para predecir exacerbaciones y severidad de la enfermedad, sino que también nos da una idea de esa concentración de la capa mucosa.
Si vamos un paso más allá y abordamos también propiedades biofísicas, en el que es cierto que a nivel clínico va a ser difícil analizarlas, pero sí que nos permite dar un paso más allá y conocer qué ocurre exactamente entre la concentración de la capa mucosa y esas propiedades biofísicas, vemos que Ramsay, de nuevo, correlacionó esa concentración de sólidos con la viscosidad compleja, en el que vemos que existe una correlación clara clasificada como moderada. Y nuestra compañera Nona recientemente también observó que no solo nos encontramos esa correlación clara con la viscosidad compleja, que es un parámetro que relaciona la elasticidad y la viscosidad de una forma dinámica, sino que además también tenemos una relación, una correlación, aunque pobre, pero la tenemos con otro parámetro biofísico de las propiedades del esputo, que es la cohesión. Así que parece que todo va encaminado no solo a esa prudencia del esputo, sino también a un cambio en las propiedades biofísicas de las secreciones. Con respecto a la frecuencia de exacerbaciones y el impacto de la sintomatología, no he encontrado ningún dato que relacione ambos parámetros con la concentración de la capa mucosa, pero sí con el último parámetro de actividad de la enfermedad, que es la inflamación a nivel de la vía aérea. Ramsay lo que hizo es correlacionar esa concentración de sólidos tanto con la presencia de interleuquina 1 beta junto con la interleuquina 8, que como podemos ver en ambos casos tenemos una correlación positiva clasificada como moderada. Pero no solo esto se determina en el artículo de Ramsay, sino que también en un artículo también recientemente publicado del Hospital Clinic por Lidia Perea, lo que determinó es, clasificó a las muestras de pacientes con bronquiectasis en función si tenían alto nivel de interleuquina 1 beta o bajo nivel de interleuquina 1 beta y determinó el nivel de concentración de sólidos en esas muestras de esputo. Como podemos ver, existe una diferencia clara en la presencia de inflamación de la vía aérea con una mayor concentración de sólidos de esa muestra obtenida de los pacientes con bronquiectasias. Y también recientemente se presentó en el Congreso de Bronquiectasias una relación también entre la concentración de sólidos junto con la presencia de la actividad de elastasa, donde vemos también que existe una correlación, en este caso clasificada como fuerte. Así que, teniendo en cuenta todo el conjunto de estos resultados, podemos determinar que sí que existe una relación bastante clara en cuanto a una hiperconcentración de la capa mucosa junto con la mayor presencia de una inflamación de la vía aérea. Así que, ¿qué propósito va a tener las soluciones salinas? Su propósito principal va a ser intentar ayudar a un manejo apropiado de la enfermedad para evitar la progresión de la misma y mejorar especialmente la sintomatología de los pacientes y, ¿por qué no?, prevenir exacerbaciones a largo plazo. Y aquí introduciríamos el segundo bloque de la charla, que serían esos efectos fisiológicos que esperamos encontrar con las soluciones salinas. Aquí tenemos una imagen en la que de forma tintada nos encontramos la división entre lo que sería el epitelio bronquial representado en verde y la capa líquida de superficie de la vía aérea representado en rojo. Sería en condiciones normales en un epitelio bronquial con una concentración de la capa mucosa en torno a 1,5%, que es el límite como considerado normal. ¿Qué ocurre cuando hacemos una nebulización de una solución hipertónica? Vemos que existen dos diferencias. La primera de ellas es un incremento del espesor de la capa líquida de superficie de la vía aérea, pero no solamente esto, sino que lo que encontramos también es una reducción del espesor del epitelio bronquial, posiblemente por ese efecto osmótico en el que agua del epitelio ha salido hacia la capa líquida de superficie de la vía aérea. Y en un estudio in vitro valoraron cómo respondía, ¿no?, esa capa líquida de superficie de la vía aérea ante una nebulización hipertónica de en torno al 6-7% en función del tiempo en el que empezamos a nebulizar. Como vemos, tiene una respuesta asociada al tiempo, porque conforme comenzamos la nebulización,
el espesor de la capa líquida de superficie de la vía aérea va aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminamos el periodo de nebulización, que en este caso, en el estudio in vitro, correspondía en torno a 15 minutos. Posteriormente al mismo llegamos a esa cima o a esa meseta en el que una vez que dejamos la nebulización vemos cómo ese efecto en la capa líquida de superficie de la vía aérea se va a ir perdiendo progresivamente, pudiendo encontrarse en valores iniciales en torno a los 45 o 50 minutos tras el inicio de la nebulización. Por tanto, teniendo en cuenta estos hallazgos, podríamos determinar que si queremos introducir de forma complementaria alguna técnica de drenaje de secreciones bronquiales, el tiempo ideal en el que deberíamos pensar que pueden funcionar estas técnicas sería al final de ese periodo de nebulización o justamente posterior al mismo, que es cuando tenemos un mayor espesor de la capa líquida de superficie de la vía aérea y va a resultar mucho más fácil conseguir ese desplazamiento de esas placas mucosas dentro de la vía aérea. Pero funcionan de la misma manera si esta vez tenemos una capa mucosa hiperconcentrada. Pues estos autores, de nuevo con experimentos in vitro, lo que determinaron o lo que compararon es ese comportamiento cuando esta vez la capa líquida de la superficie de la vía aérea tenía una concentración mayor, quizás demasiado mayor, porque especularon que era al 12% de concentración. Entonces, como vemos, cuando comparamos el comportamiento de un epitelio normal al 1,5% con el 12%, que podría representar cualquier paciente con patología mucoobstructiva como bronquiectasias y no solo fibrosis quística, lo que nos encontramos es que ese efecto de la solución salina hipertónica es mucho mayor y también tiene un mayor ratio de presencia en comparación con el sujeto sano. ¿Qué indica esto? Que el ratio de reabsorción es mucho menor en ese epitelio, en esa capa líquida de superficie de la vía aérea hiperconcentrada con respecto al normal. Es decir, que cuanto mayor sea la concentración de la capa mucosa, en principio esa solución hipertónica va a tener un mayor efecto en el incremento del espesor y también su durabilidad va a ser mayor. Pero de nuevo, si queremos obtener los máximos resultados, sería similar, buscar ese fin del periodo de nebulización o justo posteriormente al mismo. Y a nivel fisiológico, en realidad a nivel de las propiedades biofísicas, nuestra compañera Victoria Alcaraz nos presentó en el Congreso Europeo de Bronquiectasia los resultados preliminares con respecto a cómo se comportaban tres tipos de soluciones salinas: la solución isotónica, la solución hipertónica y la hipertónica en combinación con ácido hialurónico, enfocándose en ese cambio de las propiedades biofísicas, es decir, en efectos fisiológicos. Como vemos en los resultados, tanto la viscosidad elasticidad como la viscosidad compleja se modificaba en una mayor medida cuando utilizamos la solución hipertónica en comparación con la solución isotónica. Con respecto a la concentración de los sólidos, que es la última fila, sí que hubo resultados significativos tanto con la solución hipertónica al 7% como con la combinación de ácido hialurónico. Es cierto que inicialmente el efecto inmediato, por denominarlo de esta forma, de la solución salina, no generaría cambios desde el punto de vista biofísico, pero es cierto que desconocemos si su acumulación podría llevar a cabo algún tipo de efecto. Así que, basándonos en el último de los bloques, es de toda esta información obtenida, ¿cómo podremos extrapolarla para futuros ensayos clínicos? Pues mis consejos podrían ser que esos pacientes que seleccionásemos tendrían que tener un nivel específico en cuanto a la actividad de la enfermedad, especialmente con sintomatología relacionada con la expectoración y riesgo de presencia de exacerbaciones. Aunque a nivel inmediato es cierto que la solución salina no genera tantos efectos como las soluciones hipertónicas, sí que desconocemos si ese efecto acumulativo de todos los días podría tener algún efecto y por tanto quizás no es el mejor comparador, porque además tampoco es algo que nuestros pacientes hacen o se incluyen como dentro de la terapia de estándar. En cuanto a las variables a introducir en estos futuros estudios, por supuesto nos tenemos que fijar en no solo el número de exacerbaciones, sino también la severidad de las mismas, esa sintomatología
que presenta el paciente y por qué no ver un poco más allá el efecto de estas soluciones salinas en el cambio de esas placas mucosas o tapones mucosos que podemos ver a través del TAC de alta resolución. Y por qué no también en esos parámetros inflamatorios de la vía aérea para ver si es capaz de modular ese estado inflamatorio. En cuanto a las dosis de administración, tenemos que tener en consideración que quizás va a depender de ese nivel de concentración de la capa mucosa y que tenemos que encontrar un balance entre la efectividad y la carga de tratamiento que va a suponer al paciente si posteriormente luego queremos extrapolarlos. De ahí de que quizás un estudio de ámbito pragmático podría tener bastante sentido en futuros ensayos clínicos abordando las soluciones salinas. Y finalmente no nos olvidemos de que estas soluciones salinas son sinergia de las técnicas de drenaje de secreciones. Vamos a modificar las propiedades biofísicas de las secreciones, pero necesitamos algún otro medio físico que potencie el desplazamiento de esas placas mucosas dentro de la vía aérea. Y para eso las técnicas de drenaje, sobre todo aplicadas al final de ese periodo de nebulización o justo posteriormente al mismo, podrían ayudarnos a conseguir, a enfatizar en una mayor medida estos efectos. Así que como mensajes para casa, tenemos que intentar llevarnos a casa que los pacientes con bronquiectasias tienen predisposición a presentar no solo tapones mucosos, sino también placas mucosas y que pueden reducir el calibre de la vía aérea. Esto se debe a una estimulación en mayor medida de células secretoras, de parámetros inflamatorios, de un entorno hipóxico a nivel epitelial y una reducción de la generación de cilios. La presencia de una capa mucosa hiperconcentrada se relaciona no solo con la severidad de la enfermedad, sino también con la actividad de la misma. Los efectos inmediatos de las soluciones hipertónicas, así como el ratio de reabsorción, pueden ser mayor en pacientes que presenten una capa mucosa más hiperconcentrada. Así como, basándonos en los mecanismos fisiológicos de las soluciones salinas, es cierto que el periodo óptimo para el drenaje de secreciones tendría que ser o al final del periodo de nebulización o justo posteriormente al mismo. Y tenemos que cambiar, ¿no?, el abordaje de estos ensayos clínicos futuros para reducir en cierta medida esa controversia y poder quizás encontrar más beneficios clínicos del uso de estas terapias. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.